Amigos, bienvenidos al episodio número 3 del podcast de La Caimanera. En esta ocasión estarán acompañados en la locución por Adán Pérez, Wilson Flores y quien les habla, John Requena Zavala. Mientras que en la producción nos acompaña Ana Padrón y Ángel Vizcaya. Estaremos conversando sobre el regreso del deporte en Venezuela durante la pandemia del COVID-19. Sabemos que en el pasado mes de marzo se anunció el primer caso positivo acá en el país y desde entonces toda actividad había quedado suspendida. Sin embargo, ya desde hace unos meses, con cierta flexibilización, varias disciplinas han regresado a la acción y veremos cuáles son esas, cómo les ha ido en su burbuja, si ha habido casos positivos de coronavirus o no, y aquellas que no han regresado, ¿qué se sabe sobre ellas? Le damos la bienvenida a Wilson Flores y Adán Pérez. ¿Qué tal, John, Adán? Ahí, saludarle. Pues bueno, nada, listos para comenzar con este capitulazo. Estoy preparado. Ok, buenas noches Ana, buenas noches John, buenas noches Wilson, espero todos estén bien. Y por acá también estamos listos para hablar de lo que tanto nos gusta y tanto nos reúne y nos llena de alegría como es el deporte en Venezuela. Bien, vamos a empezar una sí, una no. Un deporte que sí que ya haya regresado y otro que todavía no se tiene una información concreta. Wilson, ¿con cuál empezamos? Bueno, pues comencemos hablando con el fútbol, no sé si les parece. Sí. Adelante. Sí. Bueno, es que el fútbol, luego de 7 meses, luego de tanto tiempo de inactividad, pues la temporada, recuerden ustedes la temporada que inició el 30 de enero y llegó hasta la jornada 6, esta temporada fue anulada, esta temporada quedó sin efecto alguno y por ende en septiembre se realizaron el sorteo, ¿verdad? Con los 17 equipos participantes, sí, 17, por el hecho de que el Zulia y Lala pues declinaron su participación. Entonces, este nuevo torneo quedó bajo el formato de las siguientes formas. Se iban a separar en dos grupos, el grupo A y el grupo B. El grupo A con 9 equipos participantes y estos iban a disputar sus partidos en Valencia y en Puerto Cabello, específicamente en el Estadio Misael Delgado y la Bombonerita, mientras que el grupo B se iba a disputar en Barinas, 8 equipos, y estos iban a jugar en el Estadio Agustín Tobar de la Carolina. En cuanto al formato, pues bueno, todo se mantenía igual en cuanto a la normativa de juveniles, mínimo 2 juveniles en cancha, los grupos iban a ser a 2 vueltas y lo importante, no va a haber descensos a partir de este torneo. En cuanto a los premios deportivos, si se puede llamar de esta forma, los líderes de cada zona pues pelearán por la estrella a partido único, además de evidentemente conseguir su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los segundos irían a fase previa de Libertadores y los tercero y cuarto irían a la Copa Sudamericana. Pero bueno, en cuanto a los protocolos de seguridad previniendo el COVID-19, pues se sigue con los lineamientos de la Conmebol y la FIFA. Y esto pues son los siguientes en cuanto antes del inicio del torneo se realizaron las pruebas moleculares, la PCR. Estos se le hicieron a cada jugador 5 días antes de que se iniciara el torneo. Y en cuanto a las pruebas de diagnóstico rápido, las PDR, estas se hacen cada 24 horas, bueno, no, antes de cada partido, 24 horas antes de cada partido. O sea, esto se está siguiendo como norma de preventiva para del COVID-19. Pero venezolano, y es que es... Ya, pero ¿cuándo se retomó la actividad de la primera división? Pues esto se retomó el 14 de octubre en cuanto al grupo A y el grupo B, pues una semana después, unas 2 semanas después. El 25, si mal no recuerdo, el 25 de octubre. Exactamente. Y hasta Ajá. ahora no hay de Mérida y de de Mérida y Caracas Fútbol Club que tuvieron que viajar a disputar partidos y ellos sí presentaron ciertos Sí, casos, ¿verdad? exactamente. Y bueno, eso, más que todo por el revuelo, más que en el caso de estudiantes. Pero bueno, Pero no sé si les parece. sí, Ajá. porque son ellos dos que han tenido competiciones internacionales, Sí, sí, sí. pero ninguna de la burbuja se ha dicho oficialmente que han dado positivo. Claro, de hecho estudiantes hasta última hora no sabía si podía ingresar a Chile porque
nada más 8 jugadores en su plantilla, ya que el país lo va a ingresar positivo. Acceso al público a los estadios, pero yo he visto a veces que, bueno, no está permitido dentro del estadio, pero igual los fanáticos pues, se reúnen afuera, los hinchas afuera de los estadios. Pues, no sé si esto se pueda controlar, pero es Claro. parte Y, como para poner un ojo de también creo que va a pasar en los recintos así pequeños. En la Bombonerita creo que es imposible que no pase que gente, que las personas que están afuera no vean, no, o sea, no se acerquen al estadio, porque es un estadio muy pequeño y tiene ciertas edificaciones que hasta desde la misma casa se podría ver algunos partidos. Correcto, y se ha visto en los edificios cercanos allí a la gente disfrutando de los partidos de Academia Puerto Cabello. Claro. Sí. ¿Y qué pasa con la AC2? Bueno, la AC2 está próxima a continuar o a iniciar, y exactamente el 7 de noviembre, también bajo el formato burbuja, con 2 grupos, el grupo centro-oriental y centro-occidental. 2 equipos son los que van a participar, algunos equipos no, o sea, está la carencia de algunos equipos, como por ejemplo el Chico de Guayana, Deportivo Petar, entre otros, que bueno, han sido golpeados por el tema de la pandemia y lo cual impide esta participación en este torneo, pero van a ser disputados en Barquisimeto y Mérida respectivamente. En cuanto al formato, igual pues también 2 jugadores de la norma en cancha, y los 2 equipos primeros de cada grupo irían a una serie de semifinales, por decirlo de alguna forma, pero ya el premio del ascenso lo obtendrían. Luego irían a un partido único para definir al campeón de este segundo torneo. Sí, sin duda un avance para todos los jugadores también que han estado paralizados en su actividad, y que regrese la C2 también es una gran noticia. Y fue bastante golpeado porque muchos jugadores nos comentaban ciertas anécdotas, nos comentaban a nosotros, en la Caimanera, de que pues algunos no tuvieron ese asesoramiento por parte del club y de los entrenadores a distancia, otros que sí, otros realmente que sí lo habían asesorado. Existía también el caso de que unos se valieron de el dinero o el aporte de la FIFA para poder liquidar el sueldo de sus jugadores. Otros que buscaban otras fuentes de ingreso, claro, como por ejemplo venta de ropa, emprendimiento, venta deliveries. Un jugador del Deportivo Petare que realizaba deliveries con su bicicleta y a la par de eso se mantenía en forma. Eso me parece a mí inaceptable. Una organización profesional como un club de fútbol debería prever este tipo de situaciones así y poder garantizarle a sus jugadores que son profesionales el sueldo ante cualquier situación. Sabemos que el COVID nos arropó a todos, pero vamos, estamos hablando de una organización y no es cualquier cosa. Así jueguen segunda división, también deberían poder subsanar esos detalles. Es un tema que bueno, ya a nosotros nos escapa de las manos, y bueno, no sabemos tampoco cómo ha estado toda esa situación que también le está pasando a las chicas del fútbol femenino que están a la incertidumbre, porque no se ha dicho nada en este año sobre su liga. Recientemente suspendieron hasta el año que viene, bueno, postergaron hasta el año que viene el sudamericano sub-17 y sub-20 que se iba a disputar en este mes, en noviembre, que daba los pases al mundial de la categoría. Y también el hecho de que las chicas no están, hasta hace un tiempo que también estuvieron en una entrevista con la Caimanera, ya no estaban cobrando y tenían que hacer o sea, ganarse el pan de cada día de otra manera. Inaceptable. Sí, bueno, cosas que pasan en nuestro fútbol y que bueno, se tendrá en algún momento llegará en que todo se termine. Sí, y otros, y bueno, son el fútbol sala, que tampoco han tenido acción, a pesar de que la selección de la Vinotinto clasificó al Mundial de Lituania, que estaba pautado para este año, pero
por situaciones obvias fue pospuesta hasta el año que viene. Veamos también cómo le va a los chicos que a pesar de no contar con una, digamos, con una liga que sea constante, han podido clasificar al Mundial y son cosas que no se ven, son igual que las chicas, clasifican liga. Es un tema que nos ha perseguido. No de aplaudir de cualquier forma. Sí, exactamente. Sin Exacto. embargo, Enaltece más la valía de los jugadores. exactamente, sí. Exacto. Pero para quedarnos con lo positivo, yo quiero decir o dar una buena noticia, y es que después de casi un año tenemos Caracas Táchira el viernes, y eso es algo positivo para que atravesamos. Es una locura decir que el viernes tenemos Caracas Táchira, y eso a mí me llena de mucha felicidad. Sí, sí, bueno, y partidos, por ejemplo, el calendario del Caracas Fútbol Club y Estudiantes de Mérida con partido cada días, de verdad es brutal, ¿no? Viendo a los jugadores que hacen bien el torneo local, que no es menor tampoco, eso le ayuda también a ampliar ese espacio de jugadores que posiblemente lo llame para próximos módulos. Claro, y es muy importante tener en cuenta al fútbol nacional como principal proyecto para la selección, porque siempre que tengamos una buena, los países en general que tienen una buena liga, tienen una buena selección, porque son las bases, y es donde hay que reforzarse y trabajar, y es donde el seleccionador tiene que fijarse, convocar módulos, nuevos nombres, ver quién sí, quién no, y darle ese recambio generacional que siempre es bueno. Exactamente. Vamos a hablar ahora de otra disciplina que es el béisbol. A ver cómo está el béisbol en Venezuela. Hasta a principios del mes de noviembre, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció el domingo que todo estaba listo para que iniciara la temporada de béisbol el 15 de noviembre. La comunicado, bueno, dejó a todos sorprendidos porque no se tenía una información previa de lo que estaba pasando con el béisbol, una información oficial. Y hasta el día de hoy que estamos grabando esto, todavía no ha salido un comunicado oficial por parte de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional para la reanudación del torneo. Sí, muchachos. Interesante, porque siempre es bueno tener un deporte tan tradicional como lo es el béisbol. Se está discutiendo de la posibilidad de jugar una eliminatoria de 84 juegos en 4 semanas, a razón de 21 encuentros por cada uno de los 8 conjuntos. Si bien no es lo que se acostumbra, un poco más corto, me parece que sigue siendo muy, muy interesante para la fanaticada del béisbol venezolano, que tan fiel es a su disciplina, ¿no creen? Sí, es que o sea, todo es extraoficial, o sea, todo lo que se dice, se ha generado una ola completamente de rumores, porque se habla de que, a ver, que lo que se decía anteriormente es que ya los 8 equipos habrían aceptado las condiciones generales para jugar a partir del 21 de noviembre. Evidentemente todo es extraoficial. Luego salió el 15 de noviembre. Se hablaba de que se esperaba la respuesta de la OFAC con respecto a los fondos y sanciones, pero recuerden ustedes que tanto Navegantes de Magallanes como Tigres de Aragua son 2 equipos que habían recibido sanciones por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros en Estados Unidos, pero se habla de todo, de 35 o 28 juegos. Se hablaba de modalidad burbuja también, no sé si lo han oído hablar, Sí. con respecto a Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto, incluso la posibilidad de admitir 30% del público en lo correspondiente al aforo de cada estadio, lo cual sería una innovación con respecto a los otros deportes. Claro, totalmente. Y también escuché que, o sea, se maneja la posibilidad de que Caracas esté en un grupo y Magallanes en otro. Entonces no tendríamos la eterna rivalidad, sino hasta a unos posibles playoffs. Y eso también genera un cierto morbo, porque por temporada siempre estábamos acostumbrados a ver cada 2 semanas o cada 7 días, 8 días,
un partido Caracas-Magallanes que es algo que reúne a la familia y es interesante. Cosas que pasan por el COVID, ¿no? No tener un Caracas-Magallanes, sino hasta playoff. Claro, y eso también para tener cierta concordancia, ¿no? Hacer esos dos grupos de 4 equipos para aligerar de alguna cierta forma los desplazamientos en cuanto al control, en cuanto al COVID. Pero todo esto pasa, o sea, todo esto es extraoficial y pasa a partir de la carencia de voceros de la liga que emitan comunicados que por sí o por no digan la liga va a comenzar este día, bajo estos formatos, o definitivamente decir, mira, no podemos comenzar liga. Incluso varios peloteros se han ido a otros equipos de otras ligas latinas por el simple hecho de la indecisión, ¿no? De qué va a pasar con el béisbol venezolano. Sí, tal vez demoraron un poco en organizarse, viendo que ya el fútbol estaba activado, que ya el baloncesto estaba activado, el hipismo está activado, y creo que siendo el béisbol un deporte, como digo, tan tradicional, pudo haber adelantado el proceso de reactivar las actividades. Sí, la, Y, la y ahora, información está saliendo uh-huh. en noviembre, ya cuando estamos cerrando prácticamente el 2020, y, y todavía, repito, cuando estamos grabando esto no ha salido todavía información oficial por parte de la Liga de Baloncesto, de béisbol, perdón, si hay una fecha, si se están evaluando ya las sedes principales, todavía no hay una respuesta clara. Y ya la temporada pasada era típica, ¿no? O sea, ya la temporada pasada tuvimos un octubre sin béisbol. O sea, ya era raro. Y ahora, imagínense, ya estamos pisando noviembre, comenzando noviembre. ¿Y quién iba a pensar, por ejemplo, nosotros el año pasado, de que este año íbamos a estar bajo estas condiciones y íbamos a estar comenzando noviembre y ni siquiera se hablara de cuándo iba a ser el partido inaugural de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional? Totalmente impensado. Nadie se lo esperaba. Si nos parecía extraño el año pasado, este año superó todo. Pero ahora hablemos de otro deporte que sí empezó acá en Venezuela y todavía no estamos hablando del primero que regresó acá en el país, y es el caso del baloncesto con la Superliga de Baloncesto que se está disputando actualmente en la Isla Margarita en formato burbuja. Esta liga que empezó el 31 de octubre acá en el gimnasio Ciudad de la Asunción. A los momentos no ha habido ningún caso de positivo por COVID. Todos los jugadores, entrenadores y equipo que forma parte de la liga se están quedando en un mismo hotel. El hotel sale en el gimnasio donde están entrenando y del gimnasio juegan también en la zona. Está presentando un nivel, a pesar de que no estaba en un buen ritmo al principio, pero ya los equipos están entrando en buena forma y sí. están demostrando un buen baloncesto. De hecho hay mucha competencia entre 4 claros competidores que veo sí. Yo para alzar el título, como son Spartan, Bucaneros, Gigantes y Guayqueríes, que están invictos. Sí, están invictos. El día que estamos grabando esto están invictos. Sí, están invictos. Son de los mejores que han, mejor juego que han mostrado, que ven más sólidos. Y bueno, está pasando, está pasando muy rápido. ya vemos que ya en un abrir y cerrar de ojos estamos en los playoffs, así que hay que disfrutar del baloncesto que estamos teniendo actualmente. Sí, se está jugando a un ritmo casi que frenético. Todos los días tenemos 3 partidos y sin falta y sin descanso. Así es, con buenos streamings, tenido también sí. el apoyo de televisoras, pero el baloncesto sigue en pie. Ahora creo hablemos, ¿sí? Creo que ya para cerrar, creo que has dado en un punto importante, que es que todas las disciplinas que se han reactivado, todas están siendo televisadas. No es algo que esté pasando por debajo de la mesa, como que se diga que sí, empezó el básquet, o sí, empezó el hipismo, o sí, empezó el fútbol, y no hay transmisión, sino que la gente puede ver y puede analizar y puede compartir, sí. y se puede distraer en estos tiempos tan difíciles.
y además de verlo por televisión acá en el país, equipos, además de la cuenta de YouTube de la Superliga, varios equipos también tienen su transmisión para que las personas que estén fuera o no puedan verlo por televisión, puedan verlo también en internet. Ahora hablemos del voleibol, que también Wilson nos puede comentar de ello. Sí, muchachos, con respecto al voleibol, pues hay dos vertientes. Está el tema de la liga y está el tema de la selección venezolana que va a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio próximamente. Con respecto a la liga, el campeonato, la Liga Venezolana de Voleibol, pues este fue un campeonato creado en 2011 compuesto por 8 equipos y a partir de ese año 2011 se han hecho 8 torneos ininterrumpidos 2019 hasta que posiblemente no se inicie. Y sí, Sí, continúa. sí, Continúa. Ajá, por el sistema, claro, por el Sistema Nacional de Ligas, promovido por el Comité Olímpico Venezolano. Pero con respecto a la Liga Venezolana de Fútbol, realmente hay poco y nada. Pero a la otra vertiente, que es la que quizás ha tenido mayor difusión, ha sido el plano de la selección nacional. Y es que el pasado mes de enero obtuvieron su pase en el Preolímpico de Chile a su segunda participación en los Juegos Olímpicos. La primera fue en Pekín en 2008. Pero ¿qué pasa? Los jugadores y los atletas que estaban en el país pues no tenían ese entrenamiento óptimo puesto que estaban desde sus casas y no es hasta mediados del mes de octubre, muchachos, que en el gimnasio Gastón Portillo del IND, del Instituto Nacional de Deportes, pudieron reunirse José Chema Carrasco, Robert Oramas, Luis Arias y Eliezer Canelo, todos estos jugadores de la selección nacional acompañados de la selección sub-23. Estos estaban dirigidos o están dirigidos en estos momentos por Humberto Montes Oca, quien es el asistente técnico de la selección nacional, y este hablaba que pues intentaba, ¿no?, de recuperar a los jugadores con 60% de la técnica, de la táctica y obviamente, y muy importante, recuperar la forma física y muscular de estos jugadores con miras a los Juegos Olímpicos de Tokio. Recordarles, muchachos, que Venezuela va a participar en el grupo A junto a Japón, Irán, Polonia, Canadá e Italia. En cuanto a la planificación, pues se prevé viajar a finales de año tanto a Cuba como a República Dominicana. Pero para sintetizar y no hacerlo tan largo, muchachos, con respecto a la liga, no se dice nada. Y este es el panorama de la selección nacional de Venezuela. Imagínate, nos van a representar por segunda vez en la historia de la selección masculina, ojo, en los Juegos Olímpicos, pero a la par no hay liga y no se habla nada de la Liga Venezolana de Voleibol. Sí, es algo que se sigue repitiendo, un escenario que lamentablemente vemos seguido de que no hay liga, pero sí estamos en el mundial, en otras pasa lo contrario, pero eso todavía al no empezar, vamos ahora con la número en cuanto al deporte que regresó acá en Venezuela durante la pandemia, y es nada más y nada menos que el hipismo. Picó adelante. Exactamente, tan predecible por el hecho de que es una disciplina que no todos conocen, pero de mucha tradición en las familias venezolanas. Así como ustedes lo dicen, el hipismo nació primero, se activó primero aquí en Venezuela, ya van 20 de pandemia, pero ustedes entienden la flexibilidad, todo durante eso. La pandemia, sí. Y comenzó el 21 de junio. Es una labor destacable lo del INH, lo del Instituto Nacional de Hipódromos, porque pudo primero el año pasado traer las carreras, porque tal vez no era pensado el año pasado, que era reactivarse primero que todas las demás disciplinas en un año atípico con la pandemia. Entonces ya por ahí son dos hitos resaltables. Y eso fue después, el inicio fue después de la flexibilización emitida, sí, emitida por el exactamente. presidente. Exactamente. Incluso ya se han corrido clásicos importantes como la Triple Corona, que se triple coronó la semana pasada el ejemplar Rapstar.
con el noveno, se convirtió en el noveno ejemplar en triple coronado. Lo había logrado Gradisco en el año 1960, Phil Brown en el 2005, Taconeo en el 2007, el Gran César en el 2008 y había sido el último en 2010 y activos. No tenemos casos positivos confirmados en ninguno de estas 20 doctorados. No se han confirmado casos. La bioseguridad y todo lo que se implica. Dato importante también que el INH reactivó o bueno, formó en realidad la página, su página web para que aquellas personas que están acostumbradas ligadas a las jugadas, al azar y eso, entonces el INH apostó a crear una página donde las personas desde su propia casa puedan llevar a cabo sus jugadas y reactivaron el 5 y 6, que es un ícono en el país, porque jugar un 5 y 6 es algo que yo escucho desde que tengo memoria, por la calle, en mi casa, en todos lados, y ha sido de maravilla que toda esta labor del Instituto Nacional de Hipódromo. Y solamente, solamente estás en Caracas. No, sí, están en Caracas, pero a partir de este fin de semana también se van a empezar las carreras en el Hipódromo de Valencia. Van a empezar las carreras en el Hipódromo de Valencia, que también es un hipódromo como solamente vamos a tener hipismo en Caracas, sino también hipismo en Valencia, y se espera, según lo que ha dicho el Instituto Nacional de Hipódromos, que también antes del cierre del año o a más tardar enero se reactive el hipódromo de Maracaibo, que es un hipódromo muy, muy tradicional, donde se corren clásicos como el clásico de la Chinita, que se va a llevar a cabo acá en Caracas, y no es dato menos importante. Claro. Sí, importante su regreso, porque quizás nadie lo veía venir en el mes de junio. Apenas anunciaron la flexibilización de eventos deportivos, de gimnasios, claro, y además televisado. Incluso ahora en diciembre vamos a tener algo que nunca se había dado, un clásico Simón Bolívar en diciembre, con una gala hípica en diciembre. Siempre el Simón Bolívar se lleva a cabo el último domingo de octubre, y ahora se va a llevar a cabo en diciembre, exactamente creo que el 20, si no me equivoco, de diciembre se va a correr eso. Entonces vamos a tener una Navidad muy, muy tradicional, con un clásico que es tradición de los venezolanos, más las hallacas, el pan de jamón y todos los condimentos que adornan la Navidad. Así es. Y bien, bien, amigos, con esta tremenda información, culminamos el episodio de hoy con el hipismo como el primer deporte que regresó al país en plena pandemia, aunque muchos tal vez creían que era el fútbol o el baloncesto. No, fue el hipismo que regresó de primero. Bien, en la locución estuvieron acompañados por Adán Pérez, Wilson Flores y quien les habla, John Requena Zavala. En la producción, Ana Padrón y Ángel Vizcaya. Nos vemos en la próxima oportunidad.